El Porfiriato fue un periodo de casi 35 años, de 1876 a 1911, en el que México estuvo bajo el control del general Porfirio Díaz. Su gobierno trajo estabilidad y crecimiento económico, pero a un alto costo social. Mientras la élite disfrutaba de grandes lujos, la mayoría de la población vivía en condiciones de extrema pobreza. A continuación, exploramos cómo era la vida en el Porfiriato y las consecuencias de este régimen. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros contenidos. La consolidación del poder de Porfirio Díaz. México venía de más de 5 décadas de conflictos constantes, incluyendo la independencia de Texas, la Guerra de Reforma y la Segunda Intervención Francesa. Cuando Porfirio Díaz asumió el poder, su prioridad fue pacificar el país, lo que logró a través de la fuerza y la represión. A pesar de las críticas, su gobierno logró un periodo de estabilidad que permitió la expansión económica y el desarrollo de infraestructura. Además de su habilidad militar, Díaz estableció alianzas con los sectores más poderosos de la sociedad mexicana y promovió una política de orden y progreso, en la que cualquier forma de oposición era sofocada de inmediato. Con el tiempo, su administración se convirtió en una dictadura donde la prensa, los sindicatos y los opositores fueron silenciados por el uso de la fuerza, el auge del ferrocarril y la modernización del país. Cuando Díaz tomó el poder, México contaba con apenas 416 millas de vías férreas. Para 1910, esta cifra había aumentado a más de 15.000 millas. Los ferrocarriles conectaron al país, facilitaron el comercio y permitieron el desarrollo de nuevas industrias. Sin embargo, gran parte de esta infraestructura fue financiada con capital extranjero, lo que dejó a México en una situación de dependencia económica. La expansión de la red ferroviaria benefició principalmente a los grandes empresarios y hacendados, quienes podían trasladar mercancías y materias primas de manera más eficiente. Sin embargo, los campesinos y obreros no vieron mejoras significativas en sus condiciones de vida, ya que el uso del ferrocarril estaba restringido a las élites y la inversión extranjera generó una explotación masiva de los recursos nacionales. La explotación de los trabajadores. A pesar del crecimiento económico, la calidad de vida de los campesinos y obreros mexicanos era extremadamente precaria. Jornadas de 12 a 14 horas, salarios miserables y condiciones laborales inhumanas eran la norma. Las tiendas de raya, donde los trabajadores recibían su paga en vales para comprar productos en establecimientos controlados por sus empleadores, los mantenían atrapados en un ciclo de deuda permanente. Esta forma de explotación aseguraba que los trabajadores nunca pudieran acumular riqueza ni mejorar su situación económica. Además, cualquier intento de protesta o formación de sindicatos era brutalmente reprimido por las fuerzas del gobierno, que protegían los intereses de los empresarios y hacendados. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete para más videos. Las haciendas y el régimen de esclavitud. En el sureste de México, especialmente en Yucatán, las haciendas henequeneras funcionaban como auténticos feudos. Los trabajadores, en su mayoría indígenas mayas y yaquis deportados desde Sonora, vivían en condiciones de semi-esclavitud. El periodista estadounidense John Kenneth Turner documentó estos abusos en su obra México Bárbaro, donde describió la opulencia de los reyes del Enequén y la miseria de los trabajadores. La explotación no se limitaba solo a los trabajadores del campo. En todo el país, el modelo de hacienda era la base de la economía rural. Estas enormes propiedades funcionaban como pequeños gobiernos autónomos, donde los hacendados ejercían un control absoluto sobre la vida de los campesinos y tenían la autoridad para imponer castigos físicos. La vida en el campo. Las familias campesinas vivían en chozas de madera y paja, sin acceso a servicios básicos. La alimentación era pobre y la desnutrición era común. La mayoría de los niños no tenía acceso a la educación y comenzaban a trabajar desde muy pequeños. El alcoholismo era un problema extendido, lo que perpetuaba la pobreza y la violencia familiar.
Los campesinos estaban atrapados en un sistema que les impedía aspirar a un futuro mejor. La falta de tierras propias y la imposibilidad de cambiar de trabajo hacían que las comunidades rurales vivieran en una situación de constante explotación. A pesar de esto, el campesinado mantenía sus tradiciones y formas de organización comunitaria, lo que posteriormente sería un factor clave en el levantamiento revolucionario: el papel de la mujer en la sociedad. Las mujeres estaban relegadas al ámbito doméstico. Su papel principal era el de esposas y madres, y su acceso a la educación era limitado. Solo las mujeres de clase alta podían aspirar a recibir instrucción formal. Las publicaciones de la época reforzaban estereotipos de género que imponían sumisión y recato. Las mujeres que trabajaban fuera del hogar, en su mayoría indígenas y campesinas, realizaban labores extenuantes en fábricas o en el servicio doméstico, donde eran explotadas y recibían salarios aún más bajos que los hombres. Sin embargo, a pesar de las dificultades, algunas mujeres comenzaron a involucrarse en movimientos sociales y políticos, sentando las bases para la lucha feminista en México. El inicio de la Revolución Mexicana. A pesar del crecimiento económico, el descontento popular creció con los años. La represión de cualquier intento de oposición generó un clima de tensión que finalmente estalló en 1910 con la Revolución Mexicana. La desigualdad extrema y la falta de libertades fueron los principales detonantes de un conflicto que transformaría al país. Los levantamientos en el norte y el sur de México, encabezados por figuras como Francisco Primicio Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa, reflejaron el hartazgo de un pueblo que no veía esperanza en el régimen porfirista. Aunque la revolución tomó años en consolidarse, marcó el fin de una era y el inicio de una lucha por justicia social que definiría el futuro de México. Los avances tecnológicos en el porfiriato. El porfiriato fue una época de modernización acelerada, con la llegada de tecnologías que transformaron la vida cotidiana en México. La electricidad comenzó a instalarse en las principales ciudades, iluminando calles y edificios públicos. El teléfono permitió una comunicación más rápida, especialmente en los sectores empresariales y gubernamentales. El cine hizo su aparición como una nueva forma de entretenimiento y expresión cultural. Otro gran avance fue el desarrollo de la industria petrolera. Aunque gran parte de la explotación del petróleo estaba en manos extranjeras, la producción comenzó a aumentar significativamente, sentando las bases para lo que más tarde se convertiría en uno de los recursos más importantes de México. Asimismo, la construcción de carreteras y puertos facilitó el comercio, permitiendo un mayor intercambio de bienes dentro y fuera del país. Sin embargo, a pesar de estos avances, la mayoría de la población rural y trabajadora apenas tuvo acceso a estos beneficios. Antes de terminar con una conclusión, comenta si te ha gustado el video o qué tipo de video te gustaría ver próximamente. No olvides darle like y suscribirte. El porfiriato fue una época de contrastes. Mientras algunos sectores prosperaban, la mayoría de la población vivía en condiciones deplorables. La modernización de México tuvo un alto costo social, lo que finalmente llevó a la caída de Porfirio Díaz y al inicio de una nueva etapa en la historia del país. Comprender este periodo es clave para entender el México contemporáneo. Aunque el legado de Díaz sigue siendo debatido, su impacto en la historia nacional es innegable, y su gobierno dejó cicatrices que aún resuenan en la sociedad mexicana.